Vivimos en una cultura que idolatra el éxito y sataniza el fracaso. Entonces, éxito para nosotros, como hacíamos la broma recién, es ganar la copa. Si no, fracasamos, aunque hayamos llegado a la final. Éxito es colgar el diploma en la pared, no solo estudiar y abandonar unos meses antes. Está bien, el éxito entendido humanamente es tener logros y el fracaso es no llegar a cumplir esos logros. Pero en el reino de Dios, el resultado no suele ser la cuestión. Si nos va bien o nos va mal en términos humanos, a veces a la vista de Dios es indistinto. El éxito en el reino divino, insisto, no es ganar o perder, es obedecer. Un detalle casi infantil, pero cuando se nos escapa este detalle infantil, es cuando nos frustramos porque decimos, Dios me envió a hacer tal cosa, yo pensé que iba a estar 10 años haciéndolo y estuve 3 meses y Dios me sacó de ahí. ¿Qué hice mal? Nada, obedeciste. Uno va a las Escrituras y entiende que cuando uno tiene que obedecer a Dios, hay cosas que aparentemente pueden salir bien o aparentemente pueden salir mal. Sin embargo, uno está obedeciendo y eso se llama mayordomía. Se trata de sacar el máximo provecho al tiempo y al talento y al tesoro que Dios te ha dado exactamente donde Él te colocó, donde te encuentres. Y aquí lo que yo creo es la definición de éxito en la Biblia, que es cuando estás donde Dios te puso, eres fiel y te mantienes allí aunque no veas resultados. Por eso la gran pregunta es, ¿Dios te mandó o no te mandó a hacer lo que estás haciendo? Porque si éxitos son las multitudes, todas las iglesias grandes necesariamente son bendecidas por Dios y las pequeñas no sirven. Lo cual sería una locura pensar eso. Puede haber un pastor con una iglesia pequeña al cual Dios no llamó, pero también puede haber un pastor con una multitud al cual tampoco Dios llamó. Por eso, multitud no es sinónimo de llamado de Dios, ni escasez de gente es sinónimo de falta de bendición. Tener mucho dinero en el banco no significa tener la bendición divina. Donald Trump es millonario. La Madre Teresa no tenía $1. Entonces, ¿qué es estar en la voluntad de Dios? ¿Un automóvil nuevo? ¿Cuántos delincuentes, cuántos narcos manejan autos 0 km, autos del año? ¿Cuántos narcotraficantes a los cuales le va aparentemente bien? ¿Son exitosos? Y sí, en términos humanos lo son. Ahora, ¿serán exitosos en su vida, en su hogar, en su integridad, en lo que nacieron para hacer? Ahí donde la cuestión empieza a bifurcarse y donde nos damos cuenta que si tienes éxito en lo incorrecto, fracasaste. Pero si fallas haciendo lo correcto, lograste el éxito. Lo voy a decir otra vez para el Twitter. Si tienes éxito en lo incorrecto, has fracasado. Si fallas en lo correcto, si te equivocas haciendo lo que Dios te mandó, has tenido éxito. Aunque digas, pero yo no vi fruto. ¿Y quién dice que Dios te manda por el fruto? ¿Y si los frutos no se ven hasta que después que te mueras? Si estás haciendo una obra que pertenece a un gran engranaje que no puedes ver porque obviamente no eres Dios. ¿Cuántas veces un jefe de compañía o un presidente de la República hace un cambio, un enroque en el tablero de sus Fuerzas Armadas, de su Senado? Y claro, el senador que es cambiado o el soldadito que es reasignado piensa, está loco el presidente, ¿por qué me cambió? Porque no ve el panorama general. Yo suelo contar siempre un testimonio, y digo siempre porque hasta lo he puesto en los libros, que alguna vez de niño escuché que me pareció extraordinario. Las asambleas de Dios envían un misionero a Nueva Guinea, a una isla llamada Papúa. Y este misionero, además de ser predicador, es médico. Él abandona la carrera de medicina para predicar en Nueva Guinea y es enviado, comisionado por las asambleas. Llega a la isla y el cacique, el que comanda la tribu, le dice que ahí no podrá predicar nunca a Dios, que ellos tienen sus propios dioses y que si va a hablar de Dios, él va a ser decapitado. Así que ante esa invitación tan sutil, decide el misionero cerrar la boca, pero tiene un plan B. Recuerda que él es médico y le dice, ¿pero podría ejercer la medicina? El cacique de la tribu le dice que sí, podría vacunar a los niños, atender a las que están de parto, traer medicinas del continente, pero nunca jamás hablar de Dios, y si lo ven con una Biblia lo decapitarán.
Así que informa a las asambleas de Dios cuál es la nueva situación. Y las asambleas le dicen, quédate porque tarde o temprano han de cambiar de opinión. Y pasan meses, pasan años, pasan décadas y el cacique nunca muere y nunca cambia de opinión. Y solo este hombre puede ejercer medicina. ¿Qué dicen las asambleas de Dios? Hemos mandado un misionero que fracasó. Un tipo que debiendo haber predicado no ganó un solo alma. Así que las asambleas reasignan a un nuevo misionero que llega y otra vez lo recibe el viejo cacique, ya más viejo, y le dice al nuevo enviado algo como, bienvenido, puede usted predicar todo lo que sea y hablar de su Dios. El nuevo misionero pregunta por qué al anterior no lo dejaron y a él sí. Y el cacique dice, es que por la vida que tuvo el misionero anterior, por la forma en que nos sirvió, que atendió a nuestras madres, que vacunó a nuestros niños y hasta ofrendó su vida, debe tener un Dios demasiado grande al que queremos conocer. Así que las puertas están abiertas, la isla es suya, predique. Así que este evangelista nuevo, este misionero, enseguida hace una campaña y se salvan cientos a causa de quien había ofrendado su vida en silencio, sirviendo en la medicina. ¿Qué dijo las asambleas de Dios cuando envió al segundo misionero? Por fin enviamos un tipo exitoso. Tal vez el segundo fue exitoso, pero el primero fue efectivo. Y la efectividad no necesariamente tiene que ver con el éxito. Lo tenemos que aprender a la hora de una compañía, a la hora de emprender una pareja, a la hora de emprender una iglesia, que la efectividad se mide de diferente forma que el éxito. Por eso, alguna vez también oí la historia de alguien que tenían que amputarle una pierna gangrenada y cuando se despertó, el médico dijo, tengo una muy buena noticia y una mala. La muy buena es que usted no tuvo sangrado, no demasiado, la anestesia le tomó muy bien, la operación duró menos de lo que esperábamos y la mala noticia es que aunque la operación fue exitosa, cortamos la pierna equivocada. Entonces, ¿la operación fue exitosa? Sí. ¿Fue efectiva? No. Y la vida continuamente nos pone en ese camino donde tenemos que decir, tengo que obedecer, y así como el valor no es ausencia de miedo, el éxito tampoco es ausencia del fracaso. A veces cuando Dios nos asigna un lugar, vamos a sentir que ante los ojos de los demás fracasamos. A veces sentimos que nos fue mal. Hay gente que no se puede perdonar y dice, yo fracasé en el matrimonio. Y ese fracaso lo lleva a cuesta por años. Pero a lo mejor es algo que tenía que ocurrir en tu vida. A lo mejor es algo que determina un cambio. A lo mejor esa empresa cuando quebró es que Dios tenía un plan superior. Entonces hay cosas que nos pasan en la vida que hoy no entendemos por qué nos pasan. Decimos, ¿y por qué me toca pasar eso? ¿Y por qué ese entrenamiento? ¿Qué sé yo? David nunca se imaginó cuando niño que cuando practicaba lecciones de música que ese don de la música, ese talento lo iba a posicionar como miembro de la corte del rey Saúl. Y tal vez cuando el padre le decía, ve a practicar música, decía, ay, me toca tocar piano. Eso fue la puerta de acceso a que pudiera estar en la corte del rey Saúl, si no él nunca hubiese escuchado ni se hubiese enterado de lo que pasaba ahí en la corte. Mientras que practicaba arrojando piedras con la honda cuando cuidaba ovejas, nunca se le pasó que esas habilidades lo iban a catapultar a la fama nacional. Y capaz que alguna vez maldecía, ¿y por qué a mí me toca cuidar ovejas? ¿Y por qué mis hermanos están todos allá y a mí me toca la peor parte, ser el renacuajo de la familia? Porque Dios lo estaba entrenando. Incluso cuando David ya era adulto y andaba escondiéndose en cuevas como fugitivo, Dios estaba trabajando en su capacidad emocional para escribir salmos que iban a tocar las fibras de miles de personas años más tarde. Por eso digo siempre, el hecho que algo no sea parte del plan de tu vida no significa que no sea parte del plan de Dios. Porque uno planifica la vida, yo quiero estudiar de esto, dedicarme a esto y casarme con este o con esta. Y Dios dice, sí, ese es tu plan. Por eso dice alguien, si quieres que Dios se ría, cuéntales tus planes a Dios. Porque Dios tiene otro plan. Dios está trabajando en un plan, dice, agradable, perfecto. Y todo lo que nos pasa es una preparación para algo en el futuro. Dios no desperdicia nada. Él dice, yo voy a aprovechar cada experiencia, cada habilidad, cada error que hayas cometido, lo vamos a aprovechar. Cada error, cada metida de pata, Dios la va a capitalizar, porque te aseguro que la pata no la vuelves a meter de la misma manera. ¿O no? Te confías una vez, la segunda vez dices, no me vuelve a pasar. Ahora, este es el punto, miren. Dice la palabra en Hebreos, el escritor a los Hebreos, dice, me faltaría tiempo, lo dice así, para hablar de Gedeón,
Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido. Miren qué éxito. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga, a escapar a los ejércitos extranjeros. Yo digo, ese es el éxito, yo quiero estar ahí. Pero sigue escribiendo. Dice, otros sufrieron burlas, azotes, incluso cadenas, cárceles y muerte. Está todo en el mismo episodio de los héroes de la fe. Mi pregunta es, ¿solo la primera mitad tenían éxito? ¿Quiénes tenían éxito? Los que apagaron llamas, los que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones. ¿Y la otra mitad? Los que murieron en cárcel, los que los mataron a golpe, los que fueron serruchados en dos. ¿Tuvieron éxito o no tuvieron éxito? Están en el mismo capítulo los héroes de la fe. No entender este principio te puede causar frustración. La voluntad de Dios, obedecer a Dios, no es un plan de seguro. No es una aseguranza como la que le sacamos al automóvil. Choqué, pero gracias a Dios estaba asegurado. Fracasé, pero gracias a Dios estaba asegurado. Acá no hay seguro en esta tierra. La voluntad de Dios puede que sea un plan peligroso. Podría ser que te maten, dice la palabra. ¿Y eso de qué serviría? Bueno, si Dios recibe la gloria, misión cumplida. La recompensa que vamos a recibir en la eternidad va a ser mayor que la temporal que tengamos acá. Todo se reduce si donde estás es la voluntad de Dios. Si estás obedeciendo, eso se llama mayordomía en todas las cosas. Si te metiste solo, si pediste solo, si nadie te envió y te bajaste de la barca, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Y a eso se reduce la diferencia entre el éxito y el fracaso, que Dios nos habló también la semana pasada. Presten atención a esto. La Biblia, hay un pasaje en las Escrituras en Jeremías que ningún otro episodio bíblico es tan personal para mí como este. Es mi base para el ministerio de toda la vida. Me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él. El mismo llamado. Siento como si fuera mi llamado. Fue lo primero que leí cuando era chiquito y nunca más volví a olvidarlo. Es cuando el Señor le dice a Jeremías, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. A mí eso me trajo una tranquilidad bárbara, porque siempre pensé que fue una noche de avivamiento del viejo no planificado. Así que se ve que Dios le subió la temperatura al viejo porque me tenía que formar. Antes de que nacieras, continúa diciendo el Señor, ya te había apartado. ¿Qué significa apartado? No estás en el montón. Eso me dio otra tranquilidad más grande, porque siempre pensé que era parte de los Goebbels, de todos los locos borrachos que estaban ahí. Sigo siendo parte de los locos, pero astemio. Pero ahí está. Te había nombrado ya antes de que nacieras como profeta para las naciones. O sea, Él decidió formarme, porque uno piensa que se formaron solos. Si yo me hubiese formado solo, primero me hubiese puesto otra cara. Pero Dios antes ya lo había planificado. Y después dice, y antes que naciera, ya cuando estabas en el vientre, para que no quede en duda, el concepto se repite. Yo ya tenía un plan contigo. Tu destino, Dante, fue antes de ti, fue escrito tu guión antes de que nacieras. Antes que fueses concebido, Dios tenía un guión para mi vida. Y la ironía del destino es que rara vez uno descubre eso cuando nace, cuando es chiquito. A veces uno lo descubre de grande. A veces uno se da cuenta que nuestro legado a lo mejor empieza a expandirse cuando ya somos adultos. Uno piensa, si fui gestado por Dios, ¿por qué de niño ya eso no lo supe? A veces andamos errantes por la vida, pensamos que somos un accidente simplemente porque alguien violó a nuestra madre. Otros pensamos que somos un accidente porque un método preservativo falló. Otros piensan que son un accidente porque tienen cara de accidente. Y dice, esto tiene que ser un accidente. Cuando se mira en el espejo dice, tengo que ser un accidente. Y el Señor dice, no.
tú naciste con un propósito. Tú dices, ¿y cuál es mi propósito? Ese es el éxito, descubrir el propósito. Descubrir para qué naciste. No descubrir cuál es tu éxito, sino descubrir para qué naciste. A lo mejor naciste para inspirar, a lo mejor naciste para ayudar, a lo mejor naciste para consolar, a lo mejor es multitudinario lo tuyo, pequeño, pero hay un propósito, un guión que Dios escribió. No sé ustedes, pero oigan esta frase: antes que fuese formado en la panza de la vieja. Para mí eso me da una sensación de destino increíble. Es Dios diciendo, yo lo hice. Es mi derecho de nacimiento espiritual. Dios ordenó mis días, mis pasos. Y antes de que fuese concebido, Dios dijo, voy a ser uno como Dante. ¡Ah! Tengo algunas quejas cuando llegue allá, ¿no es cierto? Yo hubiese puesto menos nariz, más músculo, qué sé yo. Tantos que le sobran libras, me hubiese tirado unas para mí, algunas me hubiese tirado. Porque yo sufrí mucho por ser peso lástima. Te dicen, no, el que es flaco no sufre. Tu abuela, yo sufrí un montón. Yo siempre fui peso lástima. Ahora más o menos ya me importa 3 cuernos ser peso lástima. Pero cuando vas al high school, a la secundaria, mi peor hora era educación física. Porque decían natación y todo bien. Y yo salía con un shortcito así grandote, así, que se me inflaba así como una boya marina cuando estaba en el mar. Era una porquería. Una vez el profesor me dijo, salga del agua, Goebbels, salga. Y yo salía así. Por eso predico con tanta autoridad moral. Porque yo sé lo que uno vive, salvando la distancia, el que es gordito, el que no tiene su estima relacionada con el físico, sino con lo que le pasó en la vida, con la pobreza, con las cosas que te faltaron, con la forma en que te trataron, con la manera en que te criaron, con lo que tuviste que ver. Eso afecta la vida adulta. Y uno dice, ¿y cuál es mi propósito? Si no, no habría suicidios. El suicidio no es otra cosa que una muerte que trata de buscar una explicación a una vida sin sentido. Lo que más le encuentran sentido es a una muerte antes que a la propia vida. No encuentran el destino. Y la iglesia le ha enseñado a las ovejas, o sea, a nosotros, nos ha enseñado por años que tenemos un destino en común, lo cual comparto. El destino universal, que es, así como compartimos una gracia común, una misma sangre que nos perdonó a todos, un destino común es pensar, actuar, amar y ser como Jesús. Ese es el destino que todos perseguimos. Si perseguimos ese destino común, vamos a dar lugar a una vida poco común. Vamos a hacer cosas milagrosas. El Señor nos va a contactar con gente que no pensábamos contactar. Vamos a experimentar milagros. Pero el objetivo de la vida no es solo que vayas, hagas o conozcas. El objetivo es llegar a ser como Cristo. Ese es el objetivo que todos coincidimos. Ese es el destino universal de los que somos salvos por la sangre de Cristo. Después hay otro destino, es para qué Dios te eligió desde el vientre de la madre. Cuando descubres para qué Dios te eligió, para qué Él permite que fuiste concebido, ahí es cuando entiendes el éxito bien entendido en los planes divinos. Dios me concibió para que yo sea el misionero que practique medicina en Nueva Guinea, y aunque nadie se convierta, para esto yo nací. Por eso Dios me mandó a estudiar medicina y yo me empecinaba en estudiar el Pentateuco. Yo quería ser predicador y yo entiendo que no fracasé, sino que estoy abriendo brecha para el misionero que va a venir después. Para esto fui concebido, para ser un buen médico en Nueva Guinea, que cuando siembre mi vida, el nuevo predicador coseche mi vida multiplicada en almas. Claro, entender eso no es fácil. Cuando te toca el momento de pasar angustias, tristeza, pobrezas, dice, ¿y esto en qué me suma? ¿Y ese fracaso en qué me sumó? A ver, ¿en qué me sumó? ¿Qué aprendí? ¿En qué me sirvió eso? En lo que te sirvió es que el Señor quiere que crezcas a su imagen y semejanza, pero el destino, así como la felicidad, no es algo que descubres buscándolo, no lo encuentras buscándolo. El destino lo encuentras buscando a Dios. Entonces, cuando tu destino te encuentra, buscas a Dios y tu destino te encuentra. Buscas al Señor y Dios dice, bueno, ahora vas a obedecer, vas a hacer lo que yo te digo y ¡pum! Tu destino te encuentra. Eso es lo fascinante de la vida.
Entonces vuelvo al renacuajo que les contaba en la piscina o en la alberca de natación de la secundaria. Cuando tu estima está tan dañada, cuando te dicen que fuiste un susto, un retraso femenino y no un hijo esperado, eso trata de definirte a cómo te vas a parar en la vida. Entonces, cuando todo el mundo dice, ¿ves? No estás teniendo éxito, tú empiezas a creer y defines tu vida conforme el éxito humano. Por eso uno tiene que buscar a Dios y decir, Señor, ¿quién soy en ti? Apagar todos los sensores, a oír las voces humanas y oír la voz de Dios. Esa es la pregunta que le vamos a hacer al Señor. ¿Quién eres en Él? ¿Por qué naciste? ¿Por qué estás en esta tierra? Tu destino no lo determina tu cónyuge. Ay, yo me hice a mi esposa, me hice a mi marido. No, no te hiciste. Cediste, amaste o no, pero tú no estás, tu destino no está ligado a tu cónyuge siquiera. Tu destino no está ligado a tus padres. Tu destino no está ligado a tus hijos. El destino es único. Tu destino está en la compañía que diriges, en la empresa para la cual trabajas, bajo el empleador con el cual estás, o no está tu destino ahí. Destino en el sentido que me pregunto si estás obedeciendo a Dios por estar ahí. Y cuando Dios te dice que te muevas de un país a otro y no sabes qué va a pasar en un año, ¿no les ha pasado eso, inmigrantes, a muchos de ustedes? ¿Y por qué viniste acá? No sé, sentí que tenía que venir. ¿Y qué te deparaba el destino? No sé, yo solamente obedecí a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Y me gustó lo de la parentela, dicen algunos, por eso me vine. Y pasan los años y pasan los meses y tu estatus legal no se arregla y tu compañía no despega y no logras comprar casa y dices, Señor, pasan los años y sigues soltero, soltera. Y te dices, ¿y Dios me abandonó? No, porque antes que fuiste formado, oigan, antes que fuiste formada, y esto abre otro abanico de posibilidades que no tenemos tiempo para predicar hoy porque nos tenemos que ir, pero antes que fuese formado, Dios sabía que ibas a estar soltero hasta los 48. Eso se llama la soberanía de Dios. Dios sabía. ¿Por qué ibas a estar soltero hasta los 48? ¿Porque Dios dijo que sí y no te permitió casar? No, porque sabía que eras un cabezón, que ibas a dejar pasar oportunidades, que ibas a perder mucho tiempo. Dios sabía lo que ibas a hacer con tu vida. No le sorprende a Dios lo que vas a hacer. Antes de que te equivocaras, Dios ya sabe que te vas a equivocar. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, he orado para que tu fe no afloje, no decaiga, porque Jesús sabe que Pedro lo va a traicionar 3 veces, lo va a negar. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Yo sé que te vas a equivocar, yo sé que tu compañía va a quebrar, yo sabía que te iban a engañar, yo sabía que tus hijos te iban a dar la espalda en este momento, pero el Señor me dice, aún así, el éxito no es ser más rico, tener la familia ideal, ni vivir en una mansión en Beverly Hills. El éxito es hacer lo que yo te mando, permaneciendo fiel hasta que el destino, como a David, cuidando ovejas, te encuentre y diga, he aquí serás rey de Israel, porque la unción ha venido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que decir amén, aleluya. ¿Lo están recibiendo, sí o no? Sé como Cristo, sé tú mismo. Ese es el doble destino. Ser como Cristo y ser uno mismo también. Y el Espíritu Santo ayer me mostraba que el Señor iba a traer de lugares muy lejanos, de países muy lejanos, a personas que han sentido y han cargado con frustraciones por presuntos errores por años, que no se han podido perdonar los errores, las equivocaciones. ¿Por qué, Señor? Si pudiera volver atrás, arreglaría eso, cambiaría aquello. Y el Señor me dice, no. ¿Qué entiendes por éxito? Todo lo que te tuvo que pasar, te tenía que pasar. No lo reconoces o quizás no lo logras ver, pero eres una mujer distinta luego del divorcio. Estás fuerte. Lógico que a los 15 no soñabas con estar divorciada a esta edad. Ni a los 18 te propusiste contraer cáncer a los 40. Ni que te extirparan los senos a tu edad o que perdieras un hijo. No era la planificación, hablamos de eso. Es un plan B del Señor, es un plan que no estaba en tu cronograma de vida, ¿no?
pero pasa. Y cuando pasa tú decides, o te lloras, te pones a llorar al lado del fracaso, o te reinventas y dices, Señor, esto me va a fortalecer más. Voy a capitalizar la piedra para que no vuelva a tropezar. Voy a ayudar a otros porque nadie como yo los va a entender tantos como yo. Lo que trato de decir que antes de escribir este sermón, el Señor me dijo, diles que arrojen las frustraciones y no se las lleven de regreso a casa. Y hoy esas frustraciones se llaman errores, equivocaciones. Yo tuve que reconciliarme con el flaquito del York gigantesco. Me reconcilié conmigo. Hoy me quiero. Hoy me caigo simpático. No voy a salir en York acá por cuestiones de buen gusto. Pero hoy me reconcilié conmigo. Han pasado muchos años y digo, wow, gracias a que era un renacuajo, hoy los que comparten mi edad en la escuela secundaria son unos viejos pelones y gordos. Y yo a mí de lejos se me ve joven. Tiene su problema. Azotó la ciudad, se cobró la ciudad de Bahía Blanca, que es una ciudad justamente en la provincia de Buenos Aires. Se cobró 13 vidas, 13 víctimas, cortó el suministro eléctrico de toda la ciudad. Entonces hay un club muy famoso de fútbol ahí, un club Olimpo, que nos conectamos con ellos a ver cómo podíamos ayudar. Y este es lo que nosotros llamamos el plan emergencia. Lo hicimos en Acapulco, para los que nos siguen, lo hicimos con la tragedia de Acapulco también, con este desastre natural. Lo hicimos en su momento en El Salvador, cuando hubo unas inundaciones atroces. Lo hicimos en Venezuela, en varias partes de México. Plan de emergencia cuando no está en la agenda, no está en el catálogo, pero nos enteramos de algo y entonces inmediatamente si podemos, ayudamos. Llegan muchos pedidos de ayuda. Ahora hay incendios, me decían, en gran parte de Chile. Me decían, van a hacer algo, porque somos como 911. Nos llaman para decir, van a hacer algo. Siempre que están nuestras posibilidades y encontramos la persona o la fundación con quienes conectarnos, enviamos nuestra ayuda. Y esto es el plan de emergencia en Bahía Blanca. Pasó el tiempo, porque cuesta a veces enviar el dinero. Las remesas financieras no son fáciles de entrar en nuestros países. Hay que fundamentarlo, hay que demostrar para qué es, por un tema que entiendo, los gobiernos tienen siempre temor de que haya un tema de lavado de dinero o algo por el estilo. Una vez que esta barrera se pasa y podemos enviar el dinero, podemos ayudar. No cambiamos en una ciudad entera, pero caramba que ayudamos a paliar el hambre, a pasar el momento. Y lo que es fundamental, la gente que está pasando crisis dice, alguien se acordó de nosotros. Alguien, hispanos que viven allá, en la Unión Americana, en los Estados Unidos de América, se acordaron de nosotros. Eso es lo que sintieron los habitantes de Acapulco en su momento, los de El Salvador, los de Colombia cuando fuimos a ayudar. Plan emergencia Bahía Blanca, cortito, dura un poquito más de 2 minutos, para que veas que River también estuvo ahí. Mirá. Esa es tu semilla, tu siembra. Yo decía hace un ratito antes de conectarnos que el valor agregado que tenemos en River es que todo el mundo sabe dónde va la ofrenda, dónde va la semilla, dónde van los diezmos, y eso es algo maravilloso. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero en nuestro caso nos da mucho resultado de decir, no solo Dios bendice al dador alegre, sino que todos los recursos siempre son administrados para bendecir gente. No solo en nuestro caso en Uganda, en la India, en México, en donde tenemos misiones, sino que también en sitios donde de pronto una ayuda les demuestra de que hay gente que los ama. Eso es lo importante. Porque aquí no necesariamente se les termina necesariamente predicando, sino que se les dice Dios los ama, pensamos en ustedes, Jesús está con ustedes, Dios no los olvidó. Y ese es el mayor mensaje. No se predica explícitamente, pero sí de esta manera, y esto demuestra más que nunca que somos iglesia. Y por cuanto lo hicimos por los pequeñitos, lo hicimos por el Señor. Así que felicitaciones, gente, por haber sembrado, y felicitaciones a los que mandan la semilla desde cualquier parte del mundo. Bahía Blanca, firme, no aflojen, ¿eh? Muy bien, ¿estamos listos, gente amada, sí o no? Muy bien. Esta semana leía acerca de un extraño fenómeno que suelen experimentar los presos que son encarcelados por un periodo significativo de tiempo. Resulta que cuando quedan en libertad tienen un síndrome que muchos de ellos tienen como dificultades para adaptarse a la vida en el exterior. Se acostumbran tanto a la cárcel y a la manera en que funcionan las cosas tras las rejas, que vivir en libertad
les resulta abrumador. O sea, están en libertad cuando salen, pero no saben cómo vivir, cómo administrar esa libertad. De hecho, está comprobado que muchos se ven tentados a cometer algún delito menor para violar la libertad condicional y regresar a esas cuatro paredes donde la vida está muy bien definida, donde no necesitan pensar demasiado para tomar una decisión. Se piensa todo por ellos y de alguna forma inconsciente empieza a gustarles ese tipo de vida. Hay una escena en la película Sueños de Libertad, por cierto, que define perfectamente lo que trato de decir. La mayor parte de la película transcurre dentro de la prisión y un tal Reed, interpretado por el genial Morgan Freeman, les explica a los otros reclusos esta misma idea que trato de decirte hoy, ¿no? Con esa voz de locutor ronca y profunda que tiene Freeman. Dice, estas paredes son curiosas. Primero las odias y luego te acostumbras a ellas. Cuando pasa el tiempo, comienzas a depender de estas paredes. No significa que te gusten, tampoco significa que quieras estar aquí, pero te acostumbras y luego pasa demasiado tiempo y terminas dependiendo de las paredes de la prisión. Y el resto le dice, claro, sí, amén. Creo que los cristianos del primer siglo experimentaron algo similar a lo que explica Freeman en la película. Jesús quería liberarlos de las cadenas de la religión, quería liberarlos de las cargas de la ley, pero muchos habían tomado la identidad de ser prisioneros, de estar presos. En la cultura occidental, en esta parte del mundo, yo creo que algunos de nosotros, como digo, siempre hemos heredado ese sistema de creencias, hemos crecido con esas cadenas inconscientes y las tenemos incorporadas a nosotros. Crecimos la mayoría, ya sea en una cuna católica o protestante, pensando que la religión era la pista donde debíamos correr la carrera que Dios nos había asignado a cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo que la religión era todo lo contrario, que la religión era un peso, que la religión era parte del problema, no una ventaja para que corramos, era parte activa del problema, de la patología. En Mateo 23 hay un grupo de líderes religiosos que escuchaba las enseñanzas de Jesús. Y entre estos tipos estaba la crème de la crème, eran reconocidos como las personas más espirituales de su tiempo, casi como acá, como los que se congregan en River, los más ungidos, los que tenían más oración, más estudio bíblico, conocían las escrituras como la palma de su mano. Esta gente estipulaba las reglas que había que seguir, que todos los demás debían seguir. Entonces Jesús, que era el único que no seguía estas reglas, les hace una denuncia pública en contra de ellos. Les dice, ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás los veo mover un dedo para aligerar la carga de nadie. Entonces la religión, yo digo, siempre resultó seductora porque es un sistema que nos permite medir cuán buenos somos respecto a los demás. Eso es lo que produce la religión. Los religiosos de los tiempos de Jesús habían desarrollado una exhaustiva lista de reglas, más de 600 leyes, y después subleyes, como pequeños anexos de qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Incluso excedían a la ley hebrea, eran mucho más que 10 mandamientos. Y ellos hallaron maneras de aclarar todos los puntos grises. Por ejemplo, si Dios daba un mandamiento, ellos inventaban 100 maneras de obedecer ese mandamiento. Le agregaban siempre cosas, agregaban carga. Cada nueva regla significaba un nuevo peso en la espalda del corredor. Entonces el que llegaba y decía, yo quiero conocer a Dios, le decían, bueno, pero tienes que seguir todas esta serie de reglas. Por ejemplo, Dios pidió honrar el sábado como día de reposo. Que iban a trabajar, que debíamos trabajar 6 días y un día reposar, dedicárselo al Señor. Ahora el tema era, ¿qué implicaba honrar? ¿Qué incluye honrar? Esa era la parte gris. Y los fariseos se encargaron de explicarlo, de decir, yo les voy a explicar qué significa honrar. Habían decidido y decretado que una persona en sábado solo podía caminar 1000 metros en el día de reposo.
Si tenías el baño lejos y no llegabas, te fregaba, porque solo podías caminar 1000 metros. Si se bajaban de un burro, no podían quitarle la silla de montar al burro, porque eso era considerado trabajo. Si una gallina ponía un huevo el sábado, no podían comerlo, porque la gallina había trabajado en el día de reposo. Pobre gallina. No se podía amasar, no se podía hornear, no se pueden unir 2 hilos, separar 2 hilos, coser, escribir, tocar un instrumento, encender y apagar fuego. Actualmente los judíos ortodoxos no pueden cortar papel higiénico el día sábado. Están pensando, ¿y cómo se las arreglan? Yo también. Lo cortan el día anterior. Porque cortarlo es trabajo. Pero yo creo que ir al baño también es un trabajo para algunos. Entonces, el punto era sentirse mejor con uno mismo y poder ser más crítico con los demás. Yo cumplo la ley y veo quién no la está cumpliendo. Eso sucedía en el pasado y sucede en la actualidad. Las personas llegan a la iglesia y a veces los líderes repartimos un montón de pesas para que corran la carrera. Le hacemos la carga más pesada. En vez de hacérsela más liviana, la persona dice, yo acepté al Señor, tengo una nueva vida, ¿qué tengo que hacer? Y le ponemos un montón de reglas que ahora tiene que cumplir porque ahora es cristiano. Hay cosas que no puede hacer, hay cosas que tiene que empezar a hacer, hay cosas que tiene que cumplir. Y tiene que venir a un seminario para bautizarse y otro seminario para aprender la Biblia y no faltar a la reunión de varones o a la reunión de mujeres, según. No puede faltar al ayuno, a la oración, tiene que empezar a buscar al Señor. Entonces, le damos un montón de... Además de lo personal, ¿no? De qué puede, qué no puede hacer, cortar con los viejos amigos, cortar con la fiesta, con la parranda, con el tequila, un montón de cosas. Con el picoso, si el caso es que es mexicano. Y, por ejemplo, la Biblia nos enseña que debemos vestirnos modestamente. Porque ustedes dirán, bueno, pero ya no hacemos eso que si la gallina pone un huevo no lo podemos comer. No, porque nosotros no guardamos el sábado, pero este es un ejemplo. La Biblia dice que debemos vestir modestamente. Y nosotros también interpretamos las zonas grises. Porque la pregunta es, y bueno, ¿y qué incluye modestamente? Bueno, según en cada cultura. Porque si le preguntamos a las personas de Medio Oriente y África del Norte, ¿qué es ser modesto o modesta? Ellos dirían que cualquiera de nuestras mujeres occidentales de sana doctrina, que usan falda larga y muestran su cabello, serían comparadas a una prostituta. Porque en Irak, Libia, Arabia Saudí, Sudán, las mujeres tienen que vestir en público una túnica larga, generalmente negra, hasta los tobillos, un velo para cubrir la cabeza, el cabello, y se les ven únicamente los ojos. La mayoría no sabe con quién se está casando. No sabe si es la chica o el suegro que está disfrazado. Ahora, sin embargo, en Occidente, al igual que los judíos en la época de Jesús, nosotros tenemos que definir qué es vestir modestamente. Es decir, bueno, hay sitios que dicen que las mujeres, por ejemplo, no usen pantalones, que los vestidos no sean muy ajustados, que las faldas nunca estén por encima de la rodilla. Nosotros tenemos que definir las zonas grises, como hacían los judíos. Otro ejemplo, la Biblia nos enseña que no debemos permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Cuáles son exactamente esas palabras corrompidas? Porque hay muchas palabras mexicanas, muchas son tan creativos. Muchas palabras españolas. No saben cómo yo sufro cuando me toca ir al viejo continente, España. Que para mí son insultos groseros. Son insultos. Y otras palabras argentinas que para mí no significan nada malo. Pero que yo las he probado de decir y avergüenzan y sonrojan al extranjero. Y dice, no digas esa grosería. Y para el argentino no es una grosería. Y lo mismo pasa para el salvadoreño, para el colombiano, para el costarricense. ¿Qué son las palabras corrompidas? Tampoco podemos tomar el nombre del Señor en vano, pero sí podemos decir, ay, my gosh, my goodness. Es decir, podemos cambiar un poquito la pronunciación para poder usar el nombre de Dios en vano sin tener que nombrar a Dios necesariamente. La Biblia dice que guardemos nuestro corazón y ante la duda de todo lo que eso podría implicar, le agregamos cláusulas, le agregamos subcláusulas. Añadimos cosas como no mirarás películas con mucha sangre,
No escucharás música secular, porque eso es cuidar el corazón. Cuando aparezca una escena erótica o de sexo, adelantarás esa parte de la película rapidito. Puedes escuchar a Taylor Swift y algo de Luis Miguel, pero nunca algo del estilo de Maluma o Bad Bunny, jamás. Que además si lo escuchas es de mal gusto, ¿no? Entonces vamos agregando nuevas cargas a la lista. A ver, no estoy haciendo un juicio de valores de lo que está bien o lo que está mal. Lo que trato es dar ejemplos de cómo cuando la Biblia nos dice algo tratamos de buscar qué quiso decir y definir las zonas gris. Bueno, ¿qué es vestir modestamente? Hay iglesias donde no dejarían entrar a la mayoría de las mujeres que están aquí. Porque dirían, no, con pantalones no, con ese tipo de falda no, porque ellos definen qué quiso decir el Señor con modestamente. Y insisto, si vas a Medio Oriente, ninguna entraría y ninguno de los varones tampoco. Entonces, lo que tratamos a veces de hacer es agregar cositas que nos parecen a nosotros y después las predicamos como si fueran dichas o escritas por el dedo de Dios. Porque para un religioso no hay nada más divertido que revisar las reglas, enmendarlas, agregarles cosas y luego exigírselas a los demás. Entonces la religión nos da esa sensación de superioridad. Como esos tipos musculosos que van al gimnasio con la camiseta ajustada. Porque hay tipos que van al gimnasio para tener músculo y para estar en forma y tener salud. Y otros que van para que los vean. Es una cuestión de hedonismo, de esteticismo. Esos tipos que van así y todo el tiempo y se aceitan todo el tiempo y están así y pasan al lado y se miran. Están enamorados de ellos, se aman. Y le agregan más peso a la barra. Y cuando la levantan emiten un gruñido fuerte para que se escuche en todo el gimnasio. Que es el mismo ruido que hacemos nosotros cuando estamos estreñidos de vientre, pero ellos lo hacen para levantar la barra. Eso es la religión. En Lucas 11 encontramos la historia de un religioso que estaba haciendo eso, levantando la barra y haciéndose ver. Y Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y no se había lavado las manos. No se lavó las manos antes de comer. Y esa era una de las tantas leyes religiosas que no era solamente de buen gusto, un tema de asepsia, como podemos tener en casa, que le decimos a los chicos, lávense la mano antes de comer, pero no lo hacemos por religión, lo hacemos por una cuestión de salud. Bueno, acá era un tema religioso. Habían inventado y se lo habían impuesto al pueblo que no se podía comer con manos inmundas y que Jesús no se lavara las manos antes de comer no era un descuido accidental, ni que se olvidó. Conociendo a nuestro Señor, estaba provocando al tipo de la musculosa. Lo estaba provocando. Y Lucas 11:37 dice que el fariseo se sorprendió mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer. Entonces Jesús le dijo, ustedes los fariseos me hacen reír, se lavan por fuera, pero por dentro son mala gente. No ayudan a nadie, les roban a las personas, necios. ¿No se dan cuenta que el que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro? Ahí es cuando da el ejemplo de los vasos sucios. Le dice, ¿de qué sirve tener un vaso limpio por fuera y por dentro tener lleno de putrefacción? Nosotros somos similares a los fariseos. Capaz que no mostramos la insignia de habernos lavado las manos, pero decimos, esta es mi insignia de nunca haberme emborrachado. Esta es mi insignia de que yo nunca probé el cigarrillo. Esta es mi insignia que yo nunca tuve sexo antes del matrimonio. Esta es mi insignia que yo paso tiempo a solas con el Señor. Esta es mi insignia de que soy una persona de ayuno. Esta es mi insignia que tengo una familia perfecta. Y en realidad, cada vez que alardeamos de nuestras insignias, tendríamos que devolver la insignia de la humildad, que es una de las que más nos gusta alardear y mostrar, ¿no? Pero los fariseos convirtieron la santidad en una competencia religiosa de levantamiento de pesas. A ver, ¿quién puede levantar más carga? ¿Quién puede soportar más peso? Y Jesús, insisto, vino a quitarnos el peso y la religión de encima. Me encanta una versión de la Biblia, El Mensaje, cómo parafrasea las palabras de Jesús en Mateo 11:28, porque dice, ¿están cansados? Dice el Señor, ¿están cansados de la religión, de las cargas? Vengan a mí, vengan y recuperarán su vida. Y yo les voy a enseñar a descansar de verdad. Caminen conmigo, trabajen para mí, vean cómo lo hago yo.
Aprendan que los ritmos de la gracia nunca son forzados. Háganme en compañía y van a aprender a vivir viajando libres y ligeros. Ese es nuestro Señor, maravilloso. Ligero, libre. Yo pensé que alguien iba a celebrar más fuerte, que eso es maravilloso, es la mejor noticia. Venid a mí, todos los trabajados, cargados, y los haré descansar. Los haré descansar. Nadie puede ser santo y cansarse de ser santo. Y si se cansa porque está siguiendo las reglas. Y tarde o temprano terminamos cayendo en las comparaciones odiosas con el resto. Como no las podemos seguir, decimos, bueno, pero es que yo no soy tan pecador como el otro. Ese es el tema, ese es el punto. La religión hace eso. Nos pone reglas a todos. Todos pensamos que las vamos a poder cumplir. Cuando fallamos decimos, bueno, pero no fallé tanto como aquel. Por eso, dicho esto, este es el punto principal del mensaje. La Biblia narra que las multitudes seguían a Jesús para escucharle. La palabra que se traduce como multitud o multitudes, en realidad significa gran grupo de personas sin identificar. No sabemos quiénes eran, pero eran multitudes. Y yo pensaba esta semana que a lo largo de mi ministerio o de mis años de oratoria en público, yo aprendí algo sobre todos los grandes grupos de personas sin identificar que llegan a escuchar su palabra. Lo primero que uno aprende como predicador o conferencista, que la mayoría de la gente que viene a escuchar un mensaje, incluyendo hoy o en casa, carga con muchísimo peso de dolor, con sueños hechos trizas, hechos añicos. Reunir personas, reunir historias tristes, siempre. Reunir gente, reunir muchas historias tristes. Así se reúnan en un velorio, en un funeral, en un cementerio, en el Super Bowl, en una final de fútbol o para celebrar la Navidad. Si hay un grupo grande de gente, hay un montón de historias tristes, de gente que disimula, que finge, que no muestra lo que le está pasando, pero son historias tristes. Esto es algo que siempre yo noto cada vez que me pongo de pie para transmitir un mensaje aquí o en el resto del mundo. Y cuando digo historias tristes, no me refiero a un mal día en la oficina, en la cafetera no te anduvo, o nos rayaron el auto, se nos mojó el celular, o agarramos mucho tránsito de regreso a casa. No, yo hablo, porque esos son incidentes molestos que nos pasan a todos, que sabemos que pasan los días y serán anécdotas menores y hasta motivos de risa, que se nos mojó el celular, gracias a Dios, porque entonces me decidí a comprar el otro. No, yo me refiero a cuando nuestra hija está en cuidados intensivos tras un grave choque con el auto y no estamos en la sala de espera diciendo, bueno, en algunos días nos vamos a reír de esto. No te vas a reír nunca de esto. O cuando vamos camino al cementerio y sabemos que nuestra vida ya no va a ser nunca más la misma sin esa persona. El tiempo va a sanar las heridas, pero no te vas a reír de este momento caminando al panteón. Yo hablo de esos momentos, donde tocamos fondo, donde nos quebramos y sentimos que la vida se nos acabó tal como la conocíamos. Yo lo llamo momentos 9/11, a propósito del fatídico 11 de septiembre, del atentado a las Torres, donde todos tenemos un 9/11, donde la vida nos cambió. El 9/11 cambió nuestra manera de viajar, nuestra manera de subirnos a un avión, cambió la seguridad en el mundo. Bueno, todos tenemos un 9/11, un crack en la vida. Es probable que tu vida se haya quebrado cuando tu papá y tu mamá te sentaron a la mesa de la cocina siendo pequeño y mencionaron por primera vez la palabra divorcio. O cuando recibiste ese llamado para avisarte que tenías que ir urgente al hospital porque había habido un accidente y no te podían dar más datos. Eso es un 9/11, un crack. O aquel mensaje de texto que no tenías que haber visto, en el que descubriste que tu cónyuge tenía una aventura. O tal vez tu jefe, que ese viernes te llamó y te dijo que iban a prescindir de tus servicios. Como dicen los gringos, te vamos a dejar ir. Pues yo no quiero irme, pero te vamos a dejar ir. Entonces, yo estoy consciente que cada vez que predico, estoy hablándole a todas esas historias tristes, en principio, a priori,
de los demás. Es probable que ahora mismo a mi izquierda estén los padres cuyo hijo lucha contra el cáncer. Más al fondo, por ahí debe estar la viuda que no quiere volver a una casa vacía después del servicio y que pide a gritos sentirse amada otra vez. A mi derecha es probable que esté el joven que acaba de abandonar el centro de rehabilitación por tercera vez y está luchando con toda su familia, y no es algo que nos vienen a contar, pero están acá. Y detrás está esa pareja que no saben si continuar juntos o aquí atrás, pero no dejan de pensar en cómo eso va a afectar a los niños. Entonces, cada vez que yo me paro a predicar, soy consciente de todas esas historias, aunque no las conozca personalmente. Yo no puedo venir acá a empoderarlos, a gritarle que confiesen que todo está bien, en el nombre de Jesús, repita conmigo, porque eso es insultar a priori vuestra inteligencia. Segundo es subestimar lo que te está pasando. Entonces, el día que yo me olvide en mi llamado lo que significa estar al otro lado del mostrador, en los zapatos del otro, ese día el mensaje que considero Dios pone en mi corazón va a perder efectividad y va a perder peso. No va a significar nada, me voy a convertir en un coach, en un motivador, porque no estoy consciente de lo que es estar del otro lado. Dicen que el gran escritor y ganador del Pulitzer, y aparte Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, hizo una apuesta. Resulta que apostó en un bar con un grupo pequeño de escritores que podía inventar un cuento triste en tan solo 6 palabras. Él dijo, yo puedo inventar una historia triste, un cuento, en tan solo 6 palabras. Le dijeron que no lo podía hacer, él tomó una servilleta y escribió, vendo zapatos de bebé sin usar. Hemingway entendía el poder de las palabras y con tan solo 6 podía escribir algo conmovedor. Vendo zapatos de bebé sin usar. Con tan solo eso uno se imagina el resto de la historia. Pero yo meditaba que en realidad todos podríamos escribir algo similar con 6 palabras o menos. Ha habido un grave accidente, 5 palabras, que nos cambiaron para siempre. Me voy, nuestro matrimonio se acabó, 6 palabras. Vamos a prescindir de sus servicios, 6 palabras. Quiero que seamos solo amigos, 5. Ni siquiera se molestó en meter una más. El cáncer no responde al tratamiento, 6 palabras. Tenemos que pensar en el funeral, 6. No podremos tener hijos, 4. Entonces todos tenemos una historia triste de 6 o incluso menos palabras que nos definen, que uno ya llena los espacios vacíos y se imagina el resto. El tema es que siempre pensamos que esas cosas les pasan a los demás, a otras familias. Nunca le va a pasar a la nuestra. De niño yo solía pensar que nadie de mi familia iba a morirse nunca. Que solo era algo que le pasaba a los demás. Nunca un funeral iba a golpear la puerta de casa, jamás. No se iban a morir mis padres ni mis hermanos. Aun cuando ellos ya eran adultos mayores, yo creía que el arrebatamiento, la venida de Cristo me iba a impedir ver muerte en mis seres queridos. Soñaba con eso. Decía, yo no voy a soportar ver a mis padres en un ataúd. Y estoy hablando de algo natural, porque la muerte es natural, que nuestros padres se vayan antes que nosotros. Ni me imagino lo que es, y sé que hay gente acá que ha experimentado ese dolor, tener que sepultar a un hijo, que es antinatural. Los hijos debieran despedir a los padres y nunca al revés. Las enfermedades graves cuando yo era chico o era adolescente, era algo que le pasaba a los que no tenían a Dios. O porque en su defecto algo malo habían hecho. Entonces cuando nos enteramos de una tragedia del vecino de la esquina que volviendo de la costa marplatense o veniendo de las vacaciones había tenido un accidente, habían muerto sus hijos al instante, decíamos, bueno, eso les pasa porque salieron a la calle sin oración. Eso le pasa a los mundanos. Y de pronto nos enteramos que le empieza a pasar a gente piadosa. Un día nos enteramos que misioneros, que no son, se supone, son gente piadosa y buena, sino que están cumpliendo un mandato divino,
De pronto sus hijos tienen un accidente o una enfermedad o contraen una peste. Ahí es cuando nos parece que nada hace sentido porque creíamos que podíamos dividirnos nosotros, los creyentes, y los demás. Los que nunca nos pasa nada y los demás. Que eso es lo que hace la religión. Venga a River y si usted se congrega acá, usted va a prosperar, va a tener su auto del año, va a tener buen crédito, se va a casar con la persona ideal, su esposa no va a tener madre, usted va a ser feliz. Y la vida no es así. ¿Pero por qué hacemos eso? ¿Por qué pensamos eso? Porque se debe a que los demás siempre son gente sin identificar. Como dije alguna vez, los demás son gente sin rostro. Yo te cuento algo que quizás ignorabas o ignorábamos. Cada año mueren de hambre 15 millones de niños en el mundo, en el globo. Son 40.000 niños por día. Un estadio repleto de niños se muere por día. Son 30 niños que mueren cada minuto. 30 niños por minuto. ¿Cuántos minutos llevamos acá? Imagínate los niños que ya se han muerto. Y este no es el problema. El problema es que no sabemos cómo se llaman ni quiénes son. Lo único que conocemos son las cifras. Y como dijo alguien, las cifras insensibilizan. Las cifras son solo estadísticas. Cada 21 segundos muere un niño por haber tomado agua contaminada o en su defecto por desnutrición. ¿Alguno de nosotros no pudo dormir anoche pensando en eso? ¿Alguno se fue preocupado, dijo, yo no puedo estar mirando Netflix o, no sé, comiéndome una pizza, o yéndome a la cama, cuando en este momento cada 21 segundos muere un niño por tomar agua contaminada? ¿Alguno de nosotros nos quitó el sueño? No. Para ser honesto, no. Debería, sí, pero no nos quita el sueño. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es nuestro niño. Pasa allá lejos. Había un periodista argentino llamado García que decía que fue el que fundó un importante multimedio en Argentina, Crónica, para los que son de allí, que él decía, en el periodismo existe solo la teoría de la proximidad. La teoría de la proximidad es que entre dar una noticia de una bomba en Medio Oriente que dejó un montón de víctimas o que hay ratas bajo tu tapete, la gente va a preferir saber primero esto último. Porque es tu tapete y son tus ratas. Lo demás es una bomba que sí, pobre gente, pero está allá lejos. Aparte es un problema de los demás. A lo que a nosotros nos quita el sueño es que escuchamos que había ratas caminando en las paredes. Eso nos quita el sueño, ¿no? Que hay una bomba en Medio Oriente. Eso pasa lejos. Porque nunca sostuvimos en nuestros brazos a un nene que está agonizando de hambre, por lo general. Nadie en nuestra familia, creo, murió a causa de beber aguas contaminadas. La mayoría no conoce a nadie cercano que haya sido secuestrado, un niño o una niña secuestrada y vendida como esclava o esclavo sexual. Sabemos que eso pasa, pero por lo general no nos ocurre a nosotros. Entonces es muy fácil ignorar el sufrimiento cuando no se tiene un nombre, cuando no se tiene un rostro, cuando le pasa a la otra gente, que seguramente no deben tener a Dios en el corazón. Es como cuando nos alertaban allá en el 2018, fines del 18, que estaban un montón de chinos muriendo a causa de una enfermedad rara llamada COVID. ¿Qué pensamos todos? Bueno, son chinos. Siempre tienen alguna enfermedad nueva. Aparte pasa en China. ¿Qué va a llegar hasta acá? Los chinos son muchos, viven lejos, son todos parecidos. Ahora, Dios conoce cada una de esas caras. Dios conoce cada una de esas historias. Esos chinos, como cuando dicen, y nos duele, esos mexicanos, esos argentinos, esos hispanos. Bueno, acá también vivimos eso. ¿Cuántas veces dicen, bueno, pero son los hispanos? No, pero parece que hay una enfermedad, pero es una enfermedad hispana. Como diciendo, no es de la humanidad. Están los humanos y están los hispanos. ¿No duele? ¿Y si nos duele? Porque decimos, no, yo no soy alguien, yo tengo un rostro, algo, mejor dicho, yo no soy algo, yo soy alguien, tengo un rostro, tengo una identidad. Y para Dios no somos un número, nadie es una estadística.
Cada una son personas, son hijos, con un nombre, con un rostro. Por eso digo siempre, cómo te ama el Señor y conmueve hasta lo profundo del corazón, porque uno se siente que Dios nos conoce, sabe quiénes somos. A ver si recordamos, uno de los peores flagelos psicológicos que nos dejó la pandemia fue el no poder vernos la cara durante 2 años. Esto no es un tema menor. Parece que las mascarillas fue casi el efecto colateral, casi inocuo de la pandemia. Pero no, 2 años, casi 2 años tratando de sonreír con los ojos, hablando más alto de lo que deberíamos, respirando menos aire puro. Haga memoria de lo que era subir un avión, a un bus, a entrar a un mercado. Nos fuimos olvidando los gestos cotidianos. Fue un espanto. Fue un espanto el tener que hablar con un mesero, con un empleado del banco, una cajera y no saber qué transmitía su rostro. Porque la mayor pérdida que nos impuso la mascarilla fue la de la sonrisa, porque la sonrisa es el elemento que acerca a las personas, que da confianza, que da credibilidad. Caramba, que lo saben los políticos, siempre se sacan fotos sonriendo, aunque sean el diablo encarnado. Por eso es una ironía y una locura haber visto a pastores predicar con tapabocas, o a adoradores y músicos con la cara tapada. Entonces, luego de que pasa la pandemia, nos quedó una sociedad mucho más triste, mucho más desconfiada, una sociedad mucho menos empática. Aquel que crea que la pandemia solo fue eso, una pandemia, no entendió que el mundo cambió tal como lo conocíamos, quedó una sociedad mucho más iracunda y menos empática. De hecho, había un síndrome que muchos no quieren, ni querían sacarse la máscara, porque ya no tenían que sonreír, porque ya no tenían que mostrar su cara, no tenían que maquillarse, no tenían que disimular, y decía, yo me la voy a seguir poniendo de por vida. Hubo gente que necesitó un tratamiento psicológico, terapia para sacarse la máscara. Porque ya no hay que simular, ya no hay que poner una expresión facial para agradar al otro, ni siquiera lavarte los dientes si no quieres. Por eso hay tanta gente que luego de la pandemia no quiso regresar a las iglesias. Claro, porque algunos le tomaban la temperatura antes de entrar, las higienizaban con alcohol o los mandaban de vuelta si estornudaban. Entonces se genera, no. Entiendo la asepsia, entiendo la pandemia y el contagio viral, pero yo me sentí discriminado. Y a partir de ahí uno cierra el corazón. Se da cuenta que puede vivir sin la iglesia, sin congregarse, sin un pastor. Muchos se preguntan, ¿por qué luego de la pandemia muchas congregaciones nunca más volvieron a llenar sus asientos? Hay gente que desapareció. Y yo las entiendo, voy a ser un poco el abogado del diablo en esto, pero las comprendo. Gran parte de ellos se sintieron sin empatía, que les negaron la sonrisa. Yo sé que no tuvimos opción, pero eso es lo que la gente siente y uno no puede cambiar lo que siente. Entonces, cuando uno no puede ver el rostro de alguien, es simplemente o un enemigo o alguien que se murió, que quién sabe quién es, o seguramente estaría haciendo las cosas mal. Como sabrán, y es de conocimiento público, a mí me escriben mucho en las redes sociales y me dicen cosas muy feroces, muy hostiles, muy perniciosas. También me escriben lindos halagos, lo has cumplido, me dicen que soy un eterno joven, que es lo que más me gusta, y lo agradezco. Pero hay gente que escriben con tantas cargas de veneno que a mí me da mucha curiosidad en saber quién es. Porque no es gente inconversa que no tiene a Cristo, no. Gente cristiana que tiene mucho veneno. Y de tanto en tanto, cuando tengo ganas y tiempo, entro en sus perfiles porque quiero conocerlo. En ese que me insulta. Y primero les veo el rostro general. Por lo general, adusto, con las marcas visibles del trauma, del dolor, de la baja estima. En general, el que te critica generalmente tiene una foto en el perfil que está así. Como diciendo, yo sé que molesto en esta vida, pero ya me voy. Luego veo a lo que se dedican, qué tipos de fotos suben en la red, quiénes componen su familia. Me hace falta nada más un paneo, un vuelo de pájaro. Y casi siempre mi perspectiva cambia por completo. Porque nada lo desarma tanto a uno como descubrir el sufrimiento, la angustia, la estima baja que hay detrás de este tipo de gente. Cuando le ponemos un rostro al comentario venenoso, incluyendo al comentario venenoso, entendemos todo, hasta tenemos empatía. Decimos, tiene razón. Con esa cara
con esa familia, con esa suegra. Yo también arrojaría veneno en las redes. Sería mi desahogo. ¿Cómo no se la va a agarrar conmigo? Comprendemos a ese religioso que condena. Que generalmente el religioso que condena es un niñito asustado detrás de una corbata muy grande. Generalmente son niños asustados, traumas que arrastran y ahora tienen un micrófono, un púlpito y atacan, o una red y la impunidad que le da cierto anonimato y ataca, pero detrás hay una persona asustada, con problemas, con traumas. Hay una pequeña historia que revela esto mismo. Dice que mientras que se peleaba la guerra civil española, George Orwell tuvo un encuentro con el enemigo que había ido a matar. El famoso escritor inglés Orwell había ido a combatir el fascismo. El fascismo es una ideología política, un sistema de gobierno totalitario de extrema derecha que se opone a la democracia y que inicialmente nació en Europa. El primer régimen fascista fue en Italia, la Italia de Benito Mussolini, la Alemania de Hitler, la España de Franco, y después algunos dictadores latinos, que siempre están copiando todo, copiaron el modelo. Saludo enorme a los chicos. Bueno, y Orwell relata que cuando iba a dispararle a un soldado fascista, se bajó el pantalón, quedó en calzones, y levanta los pantalones en alto así. Y Orwell dice, yo no pude dispararle debido a ese pequeño detalle de los pantalones. Porque yo había llegado ahí para dispararle a un enemigo, no a un hombre que sostiene en alto sus pantalones. Alguien que tiene en alto sus pantalones no es un enemigo, es otro ser humano igual que yo. Ese detalle hizo que no lo pudiera matar. Al verlo en calzones, pobre tipo, dijo, es un ser humano igual que yo. Eso es ponerle un rostro incluso al enemigo, al más feroz. Es alguien que sufre, es alguien que va al baño como nosotros, es alguien que se preocupa, es un niño, alguna vez fue el niño de alguien. La palabra dice que un día, camino a Jerusalén, Jesús quiso detenerse en una aldea samaritana y no lo recibieron bien. Y sus discípulos dicen siempre con esa manía que tenemos nosotros de ver los demás, los otros, la gente sin rostro. Le dijeron, ¿no quieres que hagamos caer fuego del cielo y los destruyamos? ¡Oh, oh! Mirá vos, era Thor el tipo, era el Capitán América. ¿No quieres que haga descender fuego del cielo? Y pensaban que Jesús le iba a agradar la propuesta, porque lo habían rechazado a él. Que ellos adoptaron una posición en la grieta. Vamos a estar del lado de Jesús, che. Vamos a quemar a los demás, vamos a quemar a esa gente. Y Jesús se volvió y los reprendió. Y empezó a proteger a los samaritanos y a regañar a sus seguidores. Mirá qué extraño episodio. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de extrañas narraciones acerca de samaritanos. Jesús entabló cierta amistad con una mujer samaritana que se había casado 5 veces y que ahora convivía con un amante. Sana a 10 leprosos y solo el samaritano regresa a agradecer. Con toda la intención, Jesús hizo del samaritano el héroe de su parábola más famosa. Y en los tiempos de Jesús los samaritanos vivían muy cerca de sus primos judíos. Y tenían similitudes, pero se odiaban los tipos. Para los judíos los samaritanos eran mala palabra. Y el Evangelio de Juan nos explica que los judíos no tenían nada en común con los samaritanos. Y yo digo siempre, por sorprendente que parezca, yo he descubierto que los grupos más cercanos tienen las enemistades más fuertes. Nosotros es muy raro que tengamos una enemistad fuerte con japoneses, con un árabe, pero con otro hispano. ¡Ah! Siempre digo, ¿cuál es el peor enemigo de un hispano en migraciones? Otro hispano. Yo cometí el error hace 30 años, decía, no me voy a poner en la fila del gringo, mejor me pongo en la fila del hispano, este mexicano me va a ayudar. Tu abuela era el Chompiras. ¿Y por qué viene? ¿Y que me está mintiendo? Y yo veía al gringo que hacía, next. Le digo, ¿por qué no fui con ese hueso colorado? Me vengo con este. De alguna forma la gente que somos parecida, generalmente se genera más rencilla. Mucho más que dos grupos opuestamente distintos. Cuando los fariseos querían insultar y ofender a Jesús, decía, ¿no tenemos razón, Jesús, en decirte que eres un samaritano y estás endemoniado?
Y Jesús rechaza la acusación de estar poseído, pero no dice nada con el insulto racial. Él dice, no estoy poseído, pero nunca se defiende con eso de que eres un samaritano. Porque nunca odiamos a quien tiene una religión extraña, pues no lo entendemos. El problema radica cuando nos peleamos quién de nosotros, los evangélicos, tiene la exclusividad de Cristo, quién es el dueño de la verdadera franquicia. Y este es profeta verdadero, aquel es medio falso, este no es el verdadero. De ahí surgen las divisiones de la doctrina. Bueno, pero este no es el punto. Hay una magnífica conferencia en TED de la socióloga Brené Brown, donde ella habla acerca de la vulnerabilidad, que tiene millones de reproducciones, y cada vez más. Y uno de los factores importantes de la popularidad de esta conferencia es que todos queremos esa enorme libertad de poder admitir que somos como los demás, que llegamos al límite, que estamos quebrados, que tenemos historias tristes de 5 o 6 palabras. Ella dice, todos somos esa gente. Todos en algún punto somos los demás. Nosotros somos los demás de los demás. Pensamos que somos nosotros y los demás. No, todos somos los demás de alguien. Primero hay que aclarar a quienes llamamos nosotros los demás. Los demás son esa gente en quien no confiamos mucho, esa gente de la cual sentimos lástima, con quienes no dejamos que jueguen nuestros hijos, esa gente a la que le pasan cosas malas porque en algo raro deben andar, esos que no queremos como vecinos, que decimos, ay, no puedo creer, somos de un hispano. ¿Y qué somos? De Suiza nosotros. Esos que no tienen nuestras creencias, esos que son raros porque son raros o porque son personas de las cuales preferimos mantenernos alejados. Y la autora, Brown, dice, ¿tú quieres saber qué nos separa de esa gente? A todos, ¿qué nos separa de esa gente? ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Qué nos diferencia de los demás? Esa gente está solo a un paso de distancia de ser igual a nosotros o que nosotros seamos iguales a ellos. Estamos a un divorcio de distancia, a un accidente automovilístico de distancia, a un diagnóstico de cáncer de distancia para ser esa gente. Lo único que por el momento nos separa de esa gente es quizás un hijo envuelto en drogas, que el nuestro no y el de ellos sí, un diagnóstico de enfermedad mental que nunca llegó a nuestra familia hasta que llega, una violación, un hijo homosexual confeso, una borrachera, una noche de sexo sin protección, una aventura amorosa. Nosotros también somos los demás para alguien. De nosotros también hay gente que dice, no te juntes con esos. Me parece que esa gente es rara. Alguien nos ve como raros. Yo adhiero y coincido plenamente con Brené Brown porque no nos damos cuenta que nosotros también somos esa gente que a lo mejor le grita en la calle al que hace una mala maniobra y después llegamos a la iglesia y sonreímos. Somos esa gente que se endeuda tan solo para poder aparentar que podemos comprar lo que todavía no podemos pagar. Somos esa gente que desprecia a los que son diferentes y decimos, los gringos a veces son discriminativos. Y nosotros también discriminamos, consciente o inconscientemente. No queremos ya vivir en un barrio donde hay gente como nosotros. Fíjate qué manera de discriminar. Por lo menos el gringo discrimina al que es distinto. Nosotros decimos, no. Yo he escuchado a salvadoreños diciendo, no, ahí no voy. ¿Por qué? Está lleno de salvadoreños. Somos esa gente que en ocasiones visita sitios que no debería ver en internet para luego borrar el historial con vergüenza. Somos esa gente que trabaja 15 horas por día para mantener un estilo de vida que nunca tenemos tiempo ni siquiera para disfrutar. Somos esa gente con puertas rotas de un puñetazo o descolgada de sus bisagras porque un día las cerramos violentamente en un ataque de ira. Somos esa gente que se pasa 3 horas en las redes sociales tratando de convencer a los demás que nuestras vidas son mejores que las de ellos. Y no nos damos cuenta que estamos tan quebrados como los demás, que la religión es la que hace que nos pongamos en la vereda de enfrente. Pero somos esa gente. No somos nosotros y los demás. Todos podemos tener el mismo accidente, el mismo hijo que nos confiesa lo mismo, descubrir una infidelidad. Todos.
Pero nosotros nos solemos poner en otra vereda, no solo por razones religiosas, sino también a veces por etnia, por una cuestión de cultura, de raza, para diferenciarse por lo menos del otro. Y el punto es que estamos conscientes que somos pecadores, pero siempre nos parece mejor demostrar que existen peores pecadores que nosotros. Eso nos da una sensación de, bueno, yo no puedo cumplir la ley, pero hay otros que la pueden cumplir menos. Capaz que no nos vestimos tan modestamente, pero bueno, existen mujeres que vienen a la iglesia que visten mucho peor que yo, y esa sí parece una cabaretera. No tenemos el matrimonio perfecto. Ay, pero yo conozco parejas que tienen problemas gravísimos, que él hasta le pega a ella. Nuestros hijos tienen problemas de rebeldía, pero normales, de la adolescencia. Yo conozco un matrimonio que la hija se confesó lesbiana. Pobre mamá, eso es un problema. Siempre estamos viendo que los demás están peor. O sea, estamos quebrados, pero en lugar de correr al Señor y decir, yo tengo este problema, nos pasamos la vida como el fariseo diciendo, menos mal que no soy como los demás. En vez de decir, sé propicio de mi pecador. Pero buscamos siempre gente que esté peor y en comparación no nos hagan sentir tan quebrados. Y de ese modo ya no somos esa gente. Al menos no somos como los demás. Hay una famosa canción de Alberto Cortés que justamente se llama Los Demás. Tiene una letra maravillosa, no la voy a cantar, pero le voy a parafrasear la letra, que dice, nunca estamos conformes del quehacer de los demás. Y vivimos a solas, sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencido que son alimento los además. Los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso es un intento de pisar a los demás. Cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen las demás. Las mentiras se venden cuando compran los demás. Así somos. Entre paréntesis decimos, no puede ser que en mi país hayan votado a fulano de tal. Nosotros también hubiésemos votado lo mismo. Pero parece que las mentiras las compran los demás, nunca nosotros. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero nunca permitimos que nos juzguen los demás. Y Alberto Cortés dice, apagamos la luz de aquel que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Donde estemos nosotros nos importa que se frieguen los demás. Condenamos la envidia cuando envidian los demás. Mas lo nuestro es desidia, que no entienden los demás. Y nos creemos selectos entre todos los demás y olvidamos que somos los demás de los demás. Que tenemos el lomo, como todos los demás, que llevamos a cuestas, unos menos y otros más, vanidad y modestia, como todos los demás. Y nos olvidamos que somos los demás de los demás. En algún momento pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que nosotros nunca vamos a sufrir con nuestro hijo como ellos con el suyo. En algún momento decimos, nosotros criamos bien a los nuestros, no como esa que no los crió. En algún momento pensamos o sugerimos, yo soy más espiritual y esta tentación a mí no me mueve un pelo. Y un día nos encontramos en el mismo barro. Y esa necesidad de no vernos como esa gente nos ha vuelto maestros de la mentira, expertos en cubrir el dolor, adictos a los medicamentos, esclavos de la deuda de la tarjeta de crédito, seguidores de la moda pasajera, partícipes de la soledad, miembros del club de la hipocresía. Y porque a veces no queremos darnos cuenta que la única solución es decir, Señor, yo estoy quebrado, yo no soy diferente a nadie, yo soy como todos los demás, yo estoy quebrado. Cuando vemos por internet y descubrimos un ministro o alguien que nos enteramos que cayó, que cometió un error, decimos, mirá cómo puede ser, esto avergüenza el Evangelio. Nosotros también lo avergonzamos, nada más que a lo mejor no somos tan públicos. Pero si tu vida fuera pública, a lo mejor avergonzarías también el Evangelio. Y mucho más que esta gente. Entonces, ¿qué nos queda? Estar quebrados, es lo que pide el Señor. Y por quebranto me refiero a reconocer que necesitamos ayuda. Que somos pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu y que no tenemos nada para ofrecer. Y en nuestra cultura eso es algo muy difícil. La gente paga fortunas
para ir a seminario para que los empoderen, nunca para que los quiebren. Hagan un seminario que digan quebranto. No va nadie, ni la suegra del tipo que predica. Van para que los empoderen. Empodérate, empodérate, mujer. Mujer, empodérate. Así, pero... Y salen empoderadas las Dora, las profetas, las exploradoras. Y los tipos también. Ay, el Señor te va a empoderar. Y el Señor nunca habla de eso, habla de quebrarnos. El quebranto nunca va a ser trending topic en